ciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. ¿Qué días y qué situaciones se vienen sucediendo luego del cachetazo que le dieron al gobierno nacional en las elecciones bonaerenses? Esto me suena... ¿Vio la película La Caída? Bueno, esto sería como La Caída, pero en edición criolla. Miren, no hace falta ser adivino ni tener la bola de cristal para entender lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando asumió Milei, en este programa, lo dijimos clarito. El manual del neoliberalismo es como un viejo guión de teatro de provincia, repetido, gastado, con actores nuevos, pero con la misma escenografía, que es el ajuste, el endeudamiento, privilegios para unos pocos y cachetazos para las mayorías. Y hoy, a menos de 2 años de gestión, estamos viendo cómo esas recetas predecibles se transforman en crisis palpable, en la mesa, en el bolsillo, en la farmacia, en el trabajo que se pierde o en el que paga cada vez menos. Las víctimas del modelo ya no son una categoría abstracta, ¿vio? No es teoría, ya no es la gente que podría verse afectada, no, son los jubilados que no llegan a la semana, ya no hablemos del mes, son los pibes que abandonan la universidad porque no pueden pagar el bondi, son las familias que vuelven a prender la garrafa porque la tarifa de luz se disparó. Lo advertimos en este programa cuando Milei fue elegido, no porque tengamos un IQ de 200, sino porque el neoliberalismo es así, predecible, de manual, paso a paso, y ahora eso se está sintiendo en carne viva. Y si algo demuestra la historia es que el neoliberalismo siempre tiene un costo social que no se paga en dólares, sino en vidas deterioradas. Pero ojo, el problema de Milei no es solo la economía, aunque ya sería suficiente. El gobierno recibió un cachetazo en la provincia de Buenos Aires, seguido de varias derrotas parlamentarias, y ahí se activó la clásica reacción de los poderosos. Empiezan a oler sangre los muchachos, porque los mercados no tienen ideología, ¿vio? Tienen olfato. Huelen debilidad como los tiburones sienten la sangre en el agua. Y cuando sienten que el que pilotea el barco empieza a tambalear, sueltan la mano y piensan en el recambio. ¿Y qué hace Milei frente a ese escenario? Lo peor que puede hacer un político débil, escapar hacia adelante. Y no lo digo yo, lo dicen los datos que hemos ido repasando. Miremos juntos el cuadro. Caputo quemando los dólares del Fondo Monetario Internacional para contener un mercado que ya no le cree ni los buenos días. El resultado, caos cambiario, ¿no? Brecha en alza, bonos que se hunden, riesgo país que coquetea con los 1.500 puntos. ¿Le suena a estabilidad esto? Parece más bien el preludio de un nuevo 2001, pero con redes sociales. El consumo desplomado, destruido, devastado. Tras el bajón de agosto, en septiembre la confianza del consumidor volvió a caer. Y no es que la gente esté cauta, es que está resignada. Cuando no hay plata en el bolsillo, ni el Black Friday te salva. El Banco Central rifando dólares del Fondo Monetario Internacional a precio de ganga, porque el mercado ya no cree en las bandas. ¿Qué significa eso? Que la política económica perdió credibilidad, y cuando un gobierno pierde credibilidad no hay plan, ni discurso, ni cadena nacional que lo salve. Los propios amigos de Milei marcando la cancha. El economista Juan Carlos de Pablo, amigo de Milei, se saca selfies con el presidente, ya habla de default y de que solo Dios sabe si alcanzan las reservas.
Cuando tus aliados y amigos intelectuales se empiezan a meter a Dios en la discusión económica, es porque la cosa viene complicada. El presidente en Córdoba hablando de pánico político y citando a Alfredo Casero como referente conceptual. Sí, leyeron bien, en medio de una corrida financiera, el jefe de Estado recurre a Casero. Es como si en Titanic, mientras el barco se hunde, el capitán dijera: tranquilo, confíen en lo que nos diga Piñón Fijo. Ahora, pongamos todo esto en contexto, porque lo que vemos no es solo un gobierno que tropieza, es un gobierno que, ante cada tropiezo, acelera más fuerte hacia adelante. Y acá es donde aparece la analogía con La Caída, esa película que muestra los últimos días de Hitler en el búnker. Ojo, no es que vayamos a decir que Milei es Hitler, no lo es. Acá hay eso que jode, que se llama Constitución, por eso no lo es. No hace falta esa exageración. Lo que se parece es la dinámica, ¿no? Un líder encerrado, rodeado de un círculo de chupamedias cada vez más chico, convencido de que todavía puede ganar una guerra que ya perdió hace rato, y tomando decisiones desesperadas que agravan la derrota. Porque la pregunta es, ¿qué le queda a Milei? Ya no puede mostrar crecimiento porque la economía está en caída libre. No puede mostrar gobernabilidad porque el Congreso se la pasa volteando vetos. No puede mostrar apoyo internacional porque ni siquiera lo que les prestan dólares confían en su plan. Entonces, ¿qué hace? Dobla la apuesta, grita más fuerte, redobla el discurso mesiánico, y ahí el peligro. Cuando un gobierno se siente acorralado, puede apelar a medidas cada vez más extremas. Y lo que estamos viendo es justamente eso, un escape hacia adelante que no resuelve los problemas, sino que los multiplica. Ejemplo, Caputo vendiendo dólares como si fueran caramelos en la puerta del colegio, mientras el mercado se los lleva a precio de oferta, o Milei negando la realidad del riesgo país con frases dignas de un monólogo de stand-up. El problema de fondo es que la sociedad ya no se ahonca más. Porque si al principio había esperanzas, expectativas, paciencia, hoy hay cansancio, bronca, desilusión. Y la bronca social es como el fuego, ¿vio? Al principio parece un chispazo aislado, pero cuando encuentra leña seca, se expande sin control. Lo dijimos en este programa muchas veces, disculpe que les pase boleta, pero yo se los dije. Las movilizaciones multitudinarias sirven para consolidar el frente interno, para marcar presencia, pero las explosiones espontáneas de hartazgo popular son las que de verdad pueden torcer la historia, y ese hartazgo ya se huele en el aire. Basta con ir al supermercado, al hospital, a la parada del bondi y escuchar lo que murmura la gente. Esa es la encuesta real, la que no se mide, ¿no?, con las encuestadoras, sino con paciencia agotada. Ahora, hagamos un ejercicio. ¿Qué nos diría el manual de historia dentro de 30 años sobre este momento? Probablemente lo cuente como una etapa donde el gobierno eligió suicidarse políticamente, tenía la oportunidad de negociar, de corregir, de construir consensos, pero eligió encerrarse en el búnker, desconfiar de todos y confiar solo en los caseros de la vida. ¿Qué puede salir mal? La ironía es que mientras Milei se cree un libertador, termina pareciéndose más a un personaje de tragicomedia, un presidente que discute de economía citando a humoristas, que niega la crisis llamándola pánico político, que quema dólares prestados como si fueran propios, y todo esto mientras la sociedad mira, sufre y espera una salida. Entonces, la pregunta final es: ¿hasta cuándo se puede sostener este delirio? ¿Hasta dónde resiste una economía que ya está en recesión, con consumo desplomado, reservas en duda, riesgo país disparado y un presidente que parece vivir en otra película? Porque la comparación con La Caída
la película que cuenta la caída de Hitler, no es gratuita. Aquella película nos recordaba que las derrotas históricas no llegan de golpe, llegan de a poco, como una suma de malas decisiones que se acumulan hasta volverse inevitables. Y ojo, porque cuando un gobierno cae, no lo hace solo él, arrastra a la sociedad. Y ahí es donde tenemos que estar alertas, lúcidos y organizados sobre todo, para que el derrumbe de este experimento neoliberal no se lleve puesto también a los que menos culpa tienen. En definitiva, lo que estamos viendo es un final anunciado. No sabemos si será en semanas, meses o en el 2027, pero el proceso ya empezó. Los mercados sueltan la mano, la sociedad se cansa, los aliados se despegan y el gobierno elige la fuga hacia adelante. Es la combinación perfecta para un desenlace abrupto, por lo menos. La historia lo dirá, pero mientras tanto nosotros, desde acá, lo repetimos, este modelo ya mostró sus víctimas, ya mostró sus límites y ahora empieza a mostrar su caída. Y como en toda caída, habrá ruido, habrá polvo, habrá dolor. Espero que no haya muertes como en el 2021, pero también habrá oportunidad, porque después del derrumbe siempre viene la reconstrucción, ¿vio? Y ahí es donde tenemos que estar, con memoria, con esperanzas y sobre todo con mucha organización. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.